sobre el que les voy a contar un poquito. Dolor, pánico, ansiedad, lo actual en el desvalimiento, es el título que elegimos para trabajar durante todo este año, el segundo miércoles de cada mes, en nuestras reuniones del ciclo científico, y todos los otros miércoles en las actividades de las otras áreas y sectores de la escuela, que más o menos toman el tema desde sus aristas personales. Les decía, dolor, pánico, ansiedad, lo actual en el desvalimiento. El ataque de vértigo, el espasmo de llanto, todo ello cuenta con el otro, pero las más de las veces con aquel otro prehistórico, inolvidable, a quien ninguno posterior iguala ya, decía Freud ya en 1896 en la Carta 52. Ansiedad, pánico, dolor, melancolizaciones, agotamiento, insomnio, desvalimiento, desamparo. Si haces clínica, seguro escuchaste estas palabras en los últimos días. Tanto desde los tratamientos que conducimos, como desde los medios de comunicación, las redes y nuestros contactos cotidianos, somos convocados a pensar sobre estos temas novedosos. Ya Freud hablaba de pánico, ligándolo a la ruptura de las masas y al terror, también de agotamiento y de formas de la angustia sin correlato representacional, reuniéndolas bajo el nombre de neurosis actuales. Gracias. Voy a tratar de ir más lento, pero estoy nerviosa, si no se dieron cuenta de lo suyo. El desvalimiento psíquico inaugura la humanización y funda, según nuestro maestro, todos los motivos morales. El dolor pone a prueba una y otra vez el aparato. La ansiedad aparece a veces como nombre de la angustia, otras mencionando a la prisa, a veces nominando fenómenos puramente somáticos, y podríamos seguir. Diferentes manifestaciones del dolor, el desamparo y la abrumante continuidad de estímulos sin pausa parecen imponerse desde las formas contemporáneas del malestar en la cultura, haciendo resurgir la condición económica del trauma. Exceso que se configura desde lo pulsional del cuerpo, pero también como ausencia del semejante, del otro auxiliador, resignificándose así, en la ruptura del lazo, el desvalimiento inicial. Asistimos al surgimiento de propuestas instantáneas de alivio y soluciones mágicas que parecen convocar respuestas ajenas al psicoanálisis. La propuesta de este ciclo científico 2024 es no esquivarle el bulto a esas temáticas, retomar las preguntas. ¿Son nuevas estas presentaciones clínicas? ¿Son formas de la angustia? ¿Qué lugar para el síntoma en sentido simbólico? ¿De qué cuerpo se trata en estas manifestaciones? ¿Se dan también en los niños y en los adolescentes? ¿Se relacionan con procesos veloces, con procesamientos veloces de información? ¿Involucran a los nuevos medios tecnológicos? ¿Es posible el psicoanálisis en dispositivos urgentes? ¿Qué lazo con el semejante posibilitan estas nuevas propuestas culturales? ¿Cómo se vinculan con el desvalimiento inicial? ¿Es válida nuestra nosografía? ¿Qué lugar para la psicosexualidad? ¿De qué se trata el rol de los psicoanalistas en estas presentaciones clínicas? ¿Qué tiene el psicoanálisis como procedimiento de investigación, método terapéutico y disciplina científica para decir sobre esto? Apenas algunos interrogantes. Quiero presentarles al equipo de trabajo que trabajó armando estos interrogantes y todo el ciclo, que es el equipo de la Secretaría Científica 2024, ¿sí? Con quienes diseñamos y seguimos pensando esta propuesta que pretende ser en sí misma un principio de respuesta apalabrada a la cuestión. Patricia Redondo Simons, todos andan por ahí, si quieren, preséntense. Ahí está. Andrea Burcaicea, Estela Maris Cadenas, Iliana Jiménez, Karina Kraut, Ezequiel Lynch Garay, Valeria Mian y Mauro Pinelli, que acaba de entrar y bueno, y hoy no es parte de la comisión, pero estuvo en todo el diseño del trabajo, ¿sí? Bueno, los esperamos entonces todos los miércoles, presencial y o virtualmente a las 11 en punto, para seguir pensando estas cuestiones. Ahora sí, le vamos a dar paso a nuestras invitadas para trabajar en este panel inaugural del ciclo que lleva por título Las neurosis actuales en nuestros tiempos, para el que elegimos el epígrafe de Sumo: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, hoy nos acompañan Estela Eisenberg, a quien ahora voy a presentar, y Verónica Ginocchio, que también la voy a presentar, aunque todos la conocen.
La doctora Estela Eisenberg es psicoanalista, doctora en psicología por la UBA, profesora adjunta regular a cargo de la asignatura Escuela Inglesa 1, Facultad de Psicología de la UBA, profesora adjunta regular de la asignatura Psicoanálisis Freud 2, Facultad de Psicología de la UBA, directora de la editorial Eudeva, profesora de la maestría y doctorado en psicoanálisis de la UBA, directora de tesis, de maestría y de doctorado, evaluadora y jurado de tesis de grado y de posgrado, de maestrías y doctorados, directora UBACIT, profesora de maestría de la Universidad de la Concagua, evaluadora de proyectos de investigación en Universidad de la Concagua y Rosario, par evaluador de publicaciones científicas en revistas de psicoanálisis de la Universidad de Rosario, jurado de tesis de maestría y doctorado de la Universidad de la Concagua y de Rosario, jurado de concursos docentes de la UBA y de la Universidad del Comahue, supervisora en residencias de hospitales municipales y nacionales, autora de varias publicaciones científicas, autora del libro El dolor psíquico, angustia, melancolía, masoquismo, autora y compiladora de Para animarse a leer a Freud y de Continuidades y rupturas en psicoanálisis, aún en edición. Bueno, le vamos a dar la palabra a Estela y después Verónica. A ver, probate con ese micrófono. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué decirles? Feliz de estar acá, en esta casa de enseñanza y asistencia que mantiene vivo el psicoanálisis desde hace tanto tiempo, incluso mucho antes que algunas escuelas de psicoanálisis. Entonces, para mí es un honor estar acá, un gusto enorme. Bueno, a ver si puedo decirles algo del tema. Ustedes van a iniciar un ciclo, a mi juicio, muy interesante, apasionante y muy actual, y yo voy a tomar alguna lista de y lo que pensé en relación a la propuesta es tomar el desvalimiento psíquico y lo traumático desde una arista particular. No voy a tomar la noción de trauma como el malentendido de la lengua, como la intromisión del lenguaje en el viviente, que tiene un carácter universal, o la idea de traumatismo, que hace alusión al agujero en la estructura. Sino que quisiera partir hoy con ustedes de la pregunta acerca de cuál es la razón por la que en el extenso campo del psicoanálisis, que va de Freud a escuela inglesa y a escuela francesa, no se haya incorporado el término trastorno de uso tan frecuente. No es que no lo usemos, pero no forma parte del corpus de la doctrina. Nosotros podemos pensar que el psicoanálisis nos revela un sistema de inadecuaciones. No hay adecuación entre la palabra y la cosa, hay falta de acción específica, hay falta de objeto adecuado para cualquier modalidad de satisfacción. En fin, señalamos lo que de entrada está trastornado por el hecho de que hablamos. El término trastorno en Freud se encuentra siempre articulado a la pulsión, o el trastorno contra sí mismo, o el trastorno en lo contrario, también traducido como transformación o tomado como transposición. Entonces creo que sería interesante darnos el espacio para justificar la razón por la que no hemos incluido el término trastorno. De hecho, lo usamos, ¿no? El trastorno somatomorfo, el trastorno alimenticio, el trastorno disfórico, el trastorno de adaptación, el trastorno de ansiedad con agorafobia, sin agorafobia, el famoso ataque de pánico. En fin, creo que la lista es inagotable. El trastorno que me interesa situar en esta ocasión con ustedes es el trastorno por estrés postraumático. Porque el asunto del desvalimiento psíquico está implicado. En principio, podríamos decir que con el prefijo pos se pone en discusión la temporalidad de los psíquicos.
aunque no nos percatemos, esto implica una toma de posición en la conceptualización del sujeto que tengamos y por ende de nuestras intervenciones en el tratamiento. Implica decidir si pensamos en la vía del aparato reflejo, estímulo-respuesta, y de la idea de una homeostasis, de un equilibrio psíquico que se recupera a partir de la descarga, con una temporalidad lineal cronológica. Nosotros pensaremos que, por supuesto, el aparato psíquico no es un aparato reflejo. En psicoanálisis no pensamos que si sucede P, entonces Q. Y mucho menos en la línea del universal, para todo P, entonces Q. Porque consideramos que la temporalidad de lo psíquico, clave para el psicoanálisis, es el tiempo de la retroactividad. En cambio, el modelo del aparato reflejo implicaría sostener la premisa universal que dice que para todo aquel que pasó una situación límite en tiempo 1, debiera producirse un efecto traumático en el tiempo 2. Y por otro lado, otorga valor de efecto traumático a lo que inferimos que es grave para alguien. Supone además que un aparato psíquico es un existente. Señalo el sufijo ente, ¿no?, que da cuenta de cierta ontología en la que podemos derivar. Incluso si no tomamos la temporalidad retroactiva, hasta podríamos prescindir de que alguien tome la palabra para poder situar los efectos de un suceso. No come, no duerme. Podríamos extremar el planteo en estos supuestos y sostener diversos enunciados que establecen relaciones término-término. Por ejemplo, si fallece alguien cercano, se está de duelo. Si se corta, se autolesiona, busca hacerse daño. Si realiza deportes de riesgo, busca la muerte. Si consume sustancias tóxicas y encuentra la muerte, lo que busca es morirse. Por lo tanto, encuentra lo que busca. No creo que podamos desde el psicoanálisis acordar con estas afirmaciones. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que vale como traumático para nuestro campo y produciría el efecto de desvalimiento? Podemos afirmar que si un acontecimiento en la vida de alguien se considera grave, luego devendrá traumático. ¿O hay acontecimientos que son traumáticos en sí mismos? ¿Hay una cualidad, predicado o atributo específico para indicar un hecho como traumático? Es altamente probable que así sea. Pero voy a proponerles otra vía de entrada que me llevó a ubicar otra dimensión. ¿Qué pasa cuando no se presenta el desvalimiento psíquico? ¿Qué pasa cuando no se presenta el desvalimiento psíquico? También la clínica nos confronta con esa dimensión. Se podría pensar que hay acontecimientos que el tratamiento analítico posibilita que sean leídos como traumáticos. O aún más, le otorguen valor de traumáticos, que aquello que resulta familiar para la conducta devenga ajeno y le permita salir, separarse del circuito infernal de la repetición. ¿Se entiende la pregunta? Voy a después presentar una viñeta clínica para sostener lo que les propongo. Vuelvo. ¿Qué pasa cuando no se presenta el desvalimiento? Podríamos pensar que el tratamiento analítico otorga valor de traumático, es decir, otorga valor
de ajeno, aquello que resulta familiar en la repetición. Sí. Si no me paran, no tengo problema. No voy a revisar la teoría del trauma de Freud a Lacan, pero sí quisiera que tomáramos en cuenta que no es un concepto unívoco, pero que hay un denominador común que se mantiene desde el inicio de las formulaciones freudianas. De entrada, lo que Freud situó, que adquiere valor de traumático, y acentuó el adquiere valor de traumático, es aquello que no entra al campo de la memoria, es decir, fuera de la memoria, pero en el campo recortado por ella. Si bien Freud apuntaba a recuperar esa pieza faltante del rompecabezas, ¿se acuerdan de teología misteria? ¿No? Esa pieza faltante para ser inteligible el síntoma, ¿no? Los límites y obstáculos fueron ciñéndose hasta llegar a los últimos desarrollos en ese carácter de fuera de la memoria. Se sostuvo con el supuesto de lo no ligado, recién Marx comentaba algo de la metáfora económica que Freud plantea, que implica un vaciamiento de todo contenido psíquico de representación en el campo de la representación. O sea, no es un otro campo. En el campo de la representación, algo que se mantiene como ajeno a la representación, no tramitable por las leyes del proceso primario, ajeno a ese proceso, pero como dice Lacan, en el seno mismo de los procesos primarios vemos conservada la insistencia del trauma, ¿no? Lo no ligado en el campo mismo de la escena. Por eso es interesante cuando Freud habla del sueño traumático, el lugar en donde podemos apoyarnos para revisar estos términos. Cuando Freud habla del sueño traumático, señala que el soñante despierta con renovado terror. Tenemos varias cuestiones. Primero, que el sueño se interrumpe, despierta, el sueño, produce terror, y también podemos preguntarnos, ¿qué es ese renovado? ¿Cómo es? ¿Todas las noches sueña con lo mismo? ¿Y ese terror es renovado? Con lo cual podríamos decir que ese renovado, siempre nuevo, es aquello que no entra al campo de la memoria. Siempre nuevo, siempre ajeno. En el seno del sueño mismo. No sin sueño, pero ajeno. En el seno mismo de la escena, pero en la cual la variable sujeto ya no cuenta. Freud calificó justamente como traumática a esa situación de desvalimiento vivenciada, en la que no hay nadie que pueda decir de ese instante en el que sobreviene el afecto del terror, se retrocede aterrado. El afecto concomitante es el de angustia que no funciona como señal, ¿no? Si fuera señal, llamaría a la defensa, sino que es más cercana al terror, que es interesante que Freud ubique que equivale a una perturbación económica que carece de todo contenido psíquico. Es decir, no hay una representación que permita que esté en juego un objeto identificable, nombrable. Ustedes saben que el terror Shrek en alemán, como el monstruo de la película, como el ogro, susto, ¿no? Shrek. Y Lacan dice aterrado, caído por tierra. Desde este punto no hay sujeto del trauma, son excluyentes. No es posible un encuentro para el sujeto con el trauma, porque este aparece desvalido, sin poder valerse de recursos, knockout. De modo que el trauma es lo imposible en el campo de la memoria. No participa de las leyes del inconsciente, condensación, desplazamiento, metáfora, metonimia, como lo quieran nombrar. Y es en la escena del mundo, no la otra escena, que es el doblez moebiano, ¿no? La otra escena del inconsciente, sino que en la escena aparece la exclusión del sujeto.
Entonces, es imposible respecto de la escena del mundo, en el sentido de que no cesa de no ingresar en la escena del mundo. Si ingresa esa dimensión de lo traumático, la escena no se sostiene. El sujeto retrocede aterrado y la escena cae arrastrando al sujeto de su caída. Entonces, la tesis que les propongo es que lo traumático es el efecto de la presencia de lo ajeno en el campo de la escena misma. La escena es una ficción verídica, ¿no? Único acceso a un mundo posible, y es solo cuando ésta se constituye que empieza a haber historia y que su caída es posible. ¿Puedes repetir eso, por favor? Voy a intentar. Digo que la escena es una ficción verídica, ¿no? Que nos armamos para habitar. Pero es el único acceso al mundo posible. Y es solo cuando esta escena se constituye que empieza a haber historia. Quiere decir que historia, nuestra historia, ¿no? La historia es a partir de que nuestra escena se constituye con una ficción que nos sostiene. Pero a lo que voy es que no es sin esa ficción que lo traumático, que el desvalimiento aparece, digamos. Porque estoy hablando de las neurosis, en principio. En principio. Bueno, 5 minutos. Bueno, entonces voy a cortar esto, pero quiero preguntarles los tipos, pensar lo siguiente con ustedes. 7 ponencias. Es muy interesante que cuando Freud habla de la neurosis de Werner y las neurosis traumáticas, dice que cuando hay una herida, no hay neurosis. Como el matrimonio desdichado, como la pérdida de la fortuna. Y uno podría decir, pero caramba, ¿una herida no es traumática? Entonces, ¿por qué, digamos, el que tiene una herida no tiene un efecto traumático? Es una pregunta para hacernos. Bueno, quizás la herida ofrezca una dimensión de lo identificable, de lo nombrable, que permita ligar, en todo caso, esas investiduras, siguiendo la metáfora económica, que eximen paradójicamente de la dimensión de lo traumático. Entonces, voy a saltearme para comentar la viñeta clínica que hizo que yo me preguntara, ¿sí?, si el tratamiento analítico no es la oportunidad de que algo funcione como trauma. O sea, es un revés, si usted lo quiere. El tema es que en la clínica alguien puede activamente verse empujado a un intento de encuentro con un episodio que consideramos a priori grave y sin embargo no retroceder a terror. Bien, entonces comento brevemente las líneas de un caso que me fue derivado por trastorno por estrés postraumático. Se trata de un hombre joven que convivía con su pareja, ambos profesionales con buenos recursos económicos. Como Freud no voy a dar ningún dato que no sirva para el caso. Llega a la consulta. Conciencia de que está siendo grabado. Sí, Ya, caso muy viejo, sí. ¿sí? Y que no tiene datos biográficos más que decirlo así. Llega a la consulta luego de que ella lo acuchillara varias veces en la espalda mientras dormía. No tiene secuelas graves. Ella es internada en un psiquiátrico. Los médicos le dijeron, que la atienden a ella, que seguramente está enferma, epilepsia, y que fue un episodio aislado. Respecto de la continuidad de la relación, tiene dudas, ya que no se deja un ser querido cuando está enfermo. No fue una infidelidad, sino una enfermedad. En la clínica donde ella está internada, realizan un tratamiento de revinculación y le proponen realizar terapia de pareja, porque el amor es más fuerte. Antecedentes al episodio, entre otras situaciones del mismo tenor. Solían jugar a actuar como un programa de TV de moda en ese momento,
Mientras él filma, ella lo corre con un cuchillo tramontina. Situaciones posteriores a la escena. Decide no hacer la denuncia, a pesar de tener otra vivienda, vuelve al hogar conyugal, lleva consigo fotos del estado en el que quedó el escenario del episodio. En su auto conserva alarmas, cuchillo tramontina, reliquias que ofrece mostrarme. Estas situaciones que refiere en las entrevistas, situaciones anteriores y posteriores al acontecimiento, conforman una hipótesis que orientan para mí las intervenciones. La falta de extrañeza por lo sucedido no vale como ajeno. Conservar como propios los objetos del atentado y las fotos que lleva consigo. No solo no salir espantado, no retroceder aterrado del lugar de los hechos, sino estar cómodamente instalado ahí. De manera que las intervenciones abrían un camino diferente respecto al ideal amoroso que se sostenía en otros espacios. Era necesario producir el horror que había faltado en la escena del crimen. Al modo de cómo nos está corriendo, no te da impresión conservar el cuchillo, una mezcla de interrogación y exclamación manifestando asombro. En relación a ese movimiento, le retornan recuerdos de comentarios de su entorno que le revelan el espanto de los otros, no el propio. Estos comentarios ilustran la falta de afinidad por lo sucedido y durante un lapso y bajo el tratamiento de pareja restablecen la relación. Pero la novedad, y quiero creer que fue el efecto de las intervenciones, del trabajo que hicimos juntos, la novedad es que se empieza a incomodar. En su interés por ella se evidencian para él cierta extrañeza respecto a su propia conducta. Lo que orientó el tratamiento es que lo familiar se vuelva ajeno. Y esta orientación abrió el despliegue de la escena o las escenas en las que habita. Lo cual lo confrontó no solo con la falta de horror frente a lo sucedido, sino con la sorpresa de no haberse horrorizado esta vez, y abre el relato de otras escenas amorosas anteriores, que se le vuelven, diríamos con Freud, retroactivamente ominosas. Entonces la pregunta que volvemos a hacernos, sin dudar de la gravedad del episodio, es si lo podemos calificar de traumático antes de hacer ese trabajo de instalarlo como tal. Entonces, la calificación de traumático no surge de una clasificación óntica, es grave, es traumático, no apunta a lo óntico, ¿sí?, y a lo ontológico, de armar ahí un ser, sino que la dimensión de lo traumático incluye una operación de lectura que denota una temporalidad que no es a priori, porque el aparato no funciona como un arco reflejo, estímulo-respuesta, causa-efecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora, muchas gracias, Estela, riquísimo. Ahora voy a presentar a Verónica Ginocchio. ¿Se escucha? Sí, el que puede entregar. Verónica Ginocchio, licenciada en Psicología, docente de las carreras de Maestría y Especialización en Psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, o sea, en esta escuela. Es docente del curso superior Versiones Contemporáneas de la Infancia y la Adolescencia de la AEAPG, co-coordinadora de la Comisión de Cultura y del ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes en la AEAPG, parte de la comisión académica de la EAPG, docente de escuela inglesa en distintas instituciones,
docente invitada en la Diplomatura BION 2024 de Ciudad de México, ex docente del Seminario de Observación de Lactantes Modelo Esther Vick de la Fundación Kamala en los hospitales italianos y Elizalde de Buenos Aires, coautora y colaboradora en varios libros y artículos desde la perspectiva kleiniana y post-kleiniana, y alguien a quien queremos mucho. Le damos la palabra. Bueno, muy emocionada y agradecida de estar acá y también acompañada. Voy a leer algunas cosas que estuve pensando en algo que hice llamar desvanimiento siglo XXI, ¿no? Pensando que en este siglo los cambios en la conformación de las sociedades y los sujetos que producen han recibido distintos nombres, ¿no? Desde la era del sujeto tirano, la sociedad del cansancio, la sociedad del control, la generación post-alfa, la era de la seducción, etcétera, que nos muestran, digamos, que hay cambios múltiples y vertiginosos en este siglo que estamos empezando a transitar, ¿no? Si nosotros pensamos el primer momento en que se describen las neurosis actuales, no habían ocurrido las dos guerras mundiales todavía y todo lo que vino después, y estábamos en un momento en el cual la modernidad y la idea del progreso de la mano de los ideales del romanticismo estaban en su auge, ¿no? Entonces los cambios han sido muy grandes y muy rápidos desde el inicio del siglo XXI. Construir me obsesiona, conservar me sosiega, destruir me alivia. Esto dice Edouard Levin en un libro titulado Suicidio, donde él relata el suicidio de un amigo y luego de entregarlo a su editor se suicida él mismo a los 42 años, en el año 2007. Se discutió si esto formaba parte de la obra de él, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, qué ha ocurrido, ¿no es cierto?, con la posibilidad reparatoria de simbolización y demás de esta obra, y una obra muy particular, ¿no?, que tiene este autor, que tuvo, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme a mí, más desde el psicoanálisis, ¿qué fue de la barrera de contacto, ¿no es cierto?, tal como la describe Bion, y que la toma de la membrana protectora de los estímulos del proyecto, ¿no?, con su capacidad regular de diferenciar sueño-vigilia y demás, y a otra pregunta, ¿no?, que nos propone Bion, ¿no?, en relación a que el crecimiento del aparato depende de un punto crucial en el cual la ansiedad se evade o se modifica, ¿no? Cosa que también ya la sabemos del proyecto, ¿no? Eso, como la lectura que tengo. La primera cosa que quería comentar es algo que le puse como título, saben que los títulos me gustan, la transparencia casi inexorable de los objetos. Voy a tener una semana de talks y me da mucha ilusión, dice una joven que se va por trabajo a un lugar donde no va a haber señal. Cuando Melanie Klein describe el pasaje de la posición esquizoparanoide a la depresiva, señala que una de las características principales es el cambio de la naturaleza del mundo y los habitantes que allí están, ¿no?, y que comienzan a configurar su opacidad y autonomía, abriendo el juego a la posibilidad de perder, de añorar y de duelar, también de imaginar un triángulo. Subió una historia con X, la sigue en Instagram, quiero saber si estuvo con ella. Me sacó de mejores amigos, me sigue mirando las historias. Yo las historias las subo para ella. Vi que se reunieron y no me invitaron. Vi en este momento, ¿no?, muchas adolescentes en tiempo real. Vi desde que se puso la primera máscara de pestañas en el ojo hasta el post fiesta, ¿no? Desde mi casa porque no me invitaron, ¿no? Cuando miré su teléfono me puse a temblar, ¿no? Es decir, a veces observar cosas con el hecho crudo es mucho más impactante, ¿no?, que me dijeron, que me contaron, etc. Las rupturas amorosas, los celos, los sentimientos de exclusión de algún grupo se hacen omnipresentes
ocasionando un gran dolor psíquico, a veces con repercusiones o reacciones intensas en el cuerpo. Las escenas aparecen con todas sus luces, inundando lo que de otra manera podría haber sido una pregunta o un recuerdo. Se trata no solo de la intensidad de un estímulo visual, auditivo y escrito, diferente del me parece que me contaron, sino que es además continuo. Una paciente dice, si apago el teléfono es peor, porque me voy a quedar toda la noche imaginando lo que estarán subiendo. La dificultad para apartarse de la escena, teniendo un instrumento que funciona como una presencia que late constantemente, desencadena experiencias de ansiedad y experiencias variadas de la sujeción simbólica, es decir, de Eric Saddam, que suponen convertirse en seguidor o seguido por otros. Las afirmaciones de felicidad o malestar extremos y taxativos o las manifestaciones de posiciones de algún tipo operan con una certeza abrumadora que obtura o requiere gran esfuerzo de pensamiento individual. Yo sé que no es todo cierto lo que se muestra, pero igual, ¿no? Escuchamos mucho de esto. Para bien o para mal, además, la identidad digital es indeleble. Espejos de la hipermodernidad o la pasión según Black Mirror. Estoy haciendo, digamos, como mucha referencia al momento de la pandemia y salida de la pandemia, que, bueno, a los consultorios donde tenemos niños y adolescentes, bueno, tuvimos sobrepoblación y un montón de cosas, ¿no? Que pasaron. Cito un fragmento, estoy citando un fragmento de un trabajo que yo presenté en el 2022 en un congreso en Mendoza. Una madrastra se mira en un espejo mágico buscando la supremacía en su rivalidad con la bella hijastra. Su espejo que nunca miente. Esto se repite todo el tiempo a través del cuento. ¿Sabemos de qué cuento estamos hablando? La verdad que sí. ¿No? El cuento repite muchas veces ese espejo que nunca miente. Abre el camino la rivalidad edípica y desata intensas pasiones, anhelos de venganza y amores a primera vista. Encerrado en un cubo, a ver, hablar de 2 episodios de Black Mirror seleccionados, un hombre se despierta rodeado de dibujos campestres y el canto de un gallo digital. Se dirige a su trabajo, que es pedalear una moderna bicicleta para generar energía frente a videojuegos o streamings diversos. Si quiere dejar de mirar la pantalla, el sistema le va a pedir que la vuelva a encender. Este es uno que se llama 15 millones de méritos, es uno de los capítulos. Otra joven en busca de casa propia debe calificar y ser calificada por semejantes anónimos con quienes se cruza aleatoriamente. Los puntajes obtenidos serán el espejo que no miente, que va a dar acceso a beneficios como vivienda, salud y trabajo. Este es caída en picada, se llama. Mientras que en Blancanieves, las pasiones edípicas requieren palabras para el amor, el odio, la venganza y la pena. En estos episodios de Black Mirror se observa por un lado un lenguaje falsamente cortés y siempre sonriente, dirigidos a los elegidos por el sistema, y por el otro, un modo despectivo de dirigirse a los no elegidos, donde más que emociones se intercambian sanciones expresadas en datos. Los espejos de nuestros tiempos, ¿no? Pensamos introducción del narcisismo, referido al mito de Narciso, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, donde muchos se miran en las redes sociales, son oscilantes, contingentes y sujetos a intereses e ideologías diversas, porque aparte forman parte del mercado, por ejemplo, de las redes, ¿no? Entonces tenemos un espejo de los cuales es muy difícil predicar mentira o verdad, ¿no? Por su movimiento y la trama de intereses que hay. No es el lago de Narciso, no es el espejito de la madrastra, ¿no? Hay una identidad performática, ¿no es cierto?, que hay que alimentar todo el tiempo. Otra dimensión, ¿no?, del siglo XXI para mí, de la metamorfosis de la pubertad pega en un niño. ¿Es una reacción al amor romántico esto? 2 viñetas breves. Los padres de Nadina, de 16 años, consultan durante la pandemia, preocupados por el aislamiento de su hija, quien llora diciendo que nadie en su curso la quiere, y en ocasiones se realiza algunos cortes. En el caso de ella, con sentido de castigo, de bronca, ¿no? Porque sabemos que los cortes tienen montones de sentidos otros.
En general se castiga porque cree hacer intervenciones inoportunas durante la clase o en situaciones de intercambio informal, si dijo algo que después le pareció que era una estupidez o se interrumpió una conversación de otros. Si bien algunos de estos rasgos se observaban antes del confinamiento, su peso en la vida de Naina se incrementó notablemente en el entorno virtual y en la posterior vuelta a la presencialidad. Alicia, de 14 años, dice de sí mismo que a nadie le interesa hablar con ella y que no hay nada de su imagen que le resulte atractiva, por lo que no espera atraer la atención erótica de nadie, sea de chicos o chicas. Dice que le da lo mismo, pero nunca se siente atractiva con nadie. Refiere haber sido más sociable y alegre hasta sus 10 años y luego de a poco fue perdiendo vitalidad hasta iniciar el colegio secundario en modalidad virtual, ¿no? Lo cual el despegue que podría haber hecho se truncó un poco. En ambas situaciones se destaca un especial ensañamiento contra sí mismas, siendo difícil que ello se problematice y puede emerger la angustia en nuevos sentimientos. Ambas presentan problemas esporádicos en la esfera corporal, la psicosomática, no entro en detalle en eso. Además de estos breves referentes del inicio del malestar, no parece haber expectativas de mejora ni una narrativa que acompañe su producción en análisis. Veamos algunas narrativas contemporáneas que estuvieron de moda especialmente en la pandemia en población de adolescentes chicos, ¿no? De colegios secundarios, básicamente. Aun cuando el término fanfics, ¿conocen el término fanfics o fanfiction? Bueno, vamos a contar. Que nace en el siglo XX, en realidad, con el estreno de la serie Star Trek, ¿no? Entonces, ahí lo que se empiezan a armar es narrativas sobre esas narrativas, ¿no? Gente que continúa la historia, que hace precuelas y otras cosas que vamos a leer, ¿no? Vamos a contar. Pero incluso se puede rastrear en el siglo XIX con los hoy llamados fandoms de Sherlock Holmes. Sabemos lo que es un fandom. Fandom viene de Fan Kingdom, acá hay algunas que saben, Fan Kingdom, y son los nucleamientos de fans de una saga, de un cantante, ¿no? 5, pero... No, 7. bien. Son historias que involucran a personajes ficticios populares, ¿no? Y hay de distinto tipo, ¿no? Hay algunas donde lo que son precuelas o secuelas, en otras hay crossover, o sea que hay personajes de una que se cuela en la otra, y unas que estuvieron muy de moda son las de shippear, se terminó, han escuchado, ¿no? Que es armar parejas que en la vida real no funcionan y demás, ¿no? O no existen, ¿no es cierto? Y dentro de eso una cosa que se destaca mucho es que la mayoría son lo que se clasifica dentro de slash fiction, que son escritas muchas veces por mujeres en general heterosexuales, pero siempre en relación a relaciones homoeróticas, ¿no? Se supone que tiene que ver con la visibilización de estos colectivos y con la búsqueda de relaciones un poco más simétricas dentro de la esfera del patriarcado, ¿no? Y que entonces por ahí si son homoeróticas se piensa que habría más posibilidad de relaciones simétricas. Esas son las explicaciones que van encontrando los estudiosos. Bueno, acá estuvo muy de moda, lo llamaba Prisionero, donde están los 4 integrantes de One Direction, ex integrantes, y Dancing with the Devil. Lo que voy a señalar así en breve es que esta, como otras que no voy a comentar, ocurren en una cárcel, ¿no? Estuvieron modo de la pandemia, ¿no? Como hay situaciones claustrofóbicas, pero donde lo que aparecen es que los protagonistas son todos seres desvalidos, que han sufrido bullying, abuso, violaciones, abandono de los padres, maltrato infantil y demás, y que resuelven, entre comillas, esto siendo tiranos peligrosísimos. Es decir, que no, en este tipo de historias Tiranos peligrosos. no resuelven, entre comillas, digo, ¿no? En realidad no resuelven, sino que lo que ocurre es una repetición o una venganza, y siempre vemos eso, ¿no? No vemos otra cosa, y en la narración tampoco está presente la figura del héroe, es decir, alguno que ponga orden, que ponga ley, que repare, que dé amor, no hay, ¿no? Y en general terminan mal, además, ¿no?
Bien. Frustración, trabajo y pensamiento. Los historiales freudianos en la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir esto? Que la psicopatología de la vida cotidiana está tomada por situaciones bastante más perturbadoras que un chiste y un deslizamiento de la represión, ¿no? Esto es lo que uno ve en los jóvenes, ¿no? Tenía dos breves viñetas de dos pacientes, uno que quiere ser cantante famoso, se enoja frente a cualquier dificultad que tiene en la escuela y deja de ir, o con los padres y se va de la casa, y cuando uno indaga respecto de cómo piensa producir un desarrollo alrededor de eso, no lo hacen, piensa que va a ocurrir. Es decir, que hay una cierta idea de la noción de trabajo psíquico y de trabajo material concreto, que está un poco perdida en algunos sectores de la población juvenil, ¿no? Daba el ejemplo de otro paciente que hace el trabajo, su primer trabajo en la universidad con el ChatGPT, todo íntegro, y yo le pregunto cómo piensa aprender, y lo que a mí me sorprendió no es que no tenía respuesta, sino que no tenía esa pregunta. ¿No? Es decir, no se le ocurrió preguntarse cómo hacer para aprender y trabajar después. ¿No? Entonces, desarrollar y sostener una mente, soportando la frustración, desarrollando trabajo psíquico con represiones estructurales y vínculos diferenciados, construye un aparato psíquico y abre el camino a transformaciones bajo la organización de invariantes firmes, que es lo que nosotros vemos que está oscilando mucho. Dentro de eso, cito brevemente los manguas también. No sé, manguas es un tipo parecido al manga, pero coreano, donde, digamos, lo que se caracteriza es por escenas de mucha violencia, muy sin filtro, y donde, sobre todo, las conflictivas edípicas aparecen sin velo. ¿No? Eso es que es muy interesante porque no hay ningún velo, ¿no? Qué sé yo, hay escenas, hay una que se llama Killing Stalking, donde, digamos, también alguien que había sufrido abuso, secuestra a mujeres, las viola, las mata y las tira en el sótano, y tiene secuestrado a un chico al que le hace ponerse la ropa a la mamá, tipo psicosis, ¿no? Pero, digamos, y a quien somete a un montón de vejámenes, de lo cual, digamos, una de las cosas que se comenta es que tanto esto como muchas de las fanfics tienen una idealización, o como dice nuestra población joven, una romantización del abuso y del sadismo y demás, ¿no? Que forma parte de una invasión interesante, ¿no es cierto? Quiero aclarar que yo estoy tomando algunos aspectos de las redes que tienen que ver con lo que ocasiona sufrimiento y invasión de estímulos. Hay un montón de otros usos para los cuales los remito una investigación muy interesante que están realizando en la asociación. Acá veo a Alicia Levin, Andrés Rodríguez, Graciela Jaimsky y muchos otros interesantes colegas que están trabajando sobre ese tema. Última cosa, Dick y los pandemias, que parece... ¿Qué cosa? Dick y los pandemias. Ah, ok, Dick y los pandemias. Sí. Una cosa que nosotros vimos, que cualquier cosa después la desarrollo un poquito más, es que los niños nacidos en pandemia, sobre todo los que eran hijos únicos, o sea, los primeros hijos de esos matrimonios, tuvieron una cierta demora en su desarrollo, y a veces desde las instituciones escolares con intención de prevención y demás, encendieron alarmas innecesarias, ¿no? Después cualquier cosa lo desarrollo un poquito más. Creo que en este momento nosotros estamos trabajando más sobre los continentes, ¿no? Es decir, el desarrollo del aparato para pensar los pensamientos, como diría Bion, que muchas veces sobre los contenidos. Bueno. Bueno. Bueno, gracias a las dos por correr, muchas gracias, y gracias por la riqueza de los trabajos, los ejemplos clínicos, es un lujo. Yo lo imaginaba y quería que ocurriera, pero como si soy consciente del proceso estaba asustada. Pero bueno, está buenísimo y además han venido muchas cosas que quiero agradecer. Bueno, vamos a dar tiempo para el espacio de intercambio, ¿sí? Les vamos a pedir a los que están a través de las redes que escriban en el Zoom sus preguntas, y a los que están acá, bueno, pueden ir levantando la mano.
Les recuerdo que por el nuevo horario tenemos hasta las 1:30, así que les voy a pedir que todas las intervenciones sean breves, ¿sí? Norberto, sí. Ok, los voy anotando, ¿sí? Tomamos 3 o 4 y después les damos la palabra a ustedes para que después tengan tiempo. Mi nombre es Norberto Lloves, muchísimas gracias por la ponencia, me parecieron sumamente interesantes. La pregunta que parte Estela, ¿qué pasa cuando no se representa o no se presenta el desvalimiento psíquico? Me parece que es una pregunta muy interesante, articulada con lo que trae Verónica, donde ubica los desvalimientos desde una lectura, digamos, de lo que uno supone que es un desvalimiento, ¿no? Cuando hay una romantización de la violencia, ahí parecería que podemos volver a la pregunta ¿qué pasa cuando no se presenta el desvalimiento psíquico? ¿No? Que alguien puede contar algo del orden del horror. Me parecía interesante que si hubiera sido infiel es otra cosa. Ahora que me acuchilló, bueno, eso lo habrá hecho por amor. Este es un índice de fidelidad. Me acuchilló a mí. No, pero y pensaba Estela, y por ahí también para Verónica, tu otra pregunta, que es si el análisis puede otorgar valor de ajeno, aquello que se presenta como repetición. ¿Cómo pensar el lugar del analista y la experiencia? Si uno no correría el riesgo ahí, que muchas veces se escucha, ¿no? Bueno, es adoptado. Bueno, seguramente, ¿no? Digo, ¿cómo pensar ese lugar? Digo, porque está buenísimo lo que vos planteás, no hay una cuestión ontológica respecto al trauma, pero por otro lado, ¿cómo pensar en qué medida no está ahí puesto algo de la propia fantasmática del analista respecto de que eso que te clava un cuchillo a la espalda tiene que tener un estatuto de traumático? ¿Se entiende? Digo, qué complejo este punto. Nada, quería ubicar esto como problemática, leo muchísimas cosas, pero cortamos el tiempo. Cintia Chantil. Buenos días, mi nombre es Cintia Chantil, quería agradecerle mucho la presentación de los trabajos, sumamente estimulantes al pensamiento, y también lo quiero agradecer la posibilidad de pensar. Me refresca bastante estos tiempos, ¿no? Porque estuvimos acá todos sentados pensando, bueno, gracias. Con respecto a los trabajos, voy a empezar por el final haciendo un contrapunto respecto de lo que dice Norberto, porque Para variar. a mí me gustó la idea esta de volver traumático un episodio en la vida de un paciente, al menos como apuesta de un acto analítico. Entonces pensaba en ese sentido, cómo puede intervenir el analista en tanto actor, en ese sentido, de una situación, ¿no? Si se puede pensar en esto. Y por otro lado, volviendo al proyecto, una pregunta para las dos, también sería si se puede pensar sin movimiento. Esta es una pregunta que me estoy haciendo hace bastante, sobre todo desde la pandemia, porque Freud habla del lenguaje de movimiento y de cómo el niño iba desarrollando un pensamiento posible y va encontrando en el mundo determinados objetos y los va construyendo. Entonces, si el movimiento se ve imposibilitado o detenido ante una pantalla, ¿cómo se va desarrollando el pensamiento? Gracias. Sebastián Sequeira, después Mónica y después volvemos a la mesa. Bueno, hicieron pensar mucho en lo cual. Fuerte, Sebastián. Para variar. Pasando en siglos, sí. No, me hicieron pensar mucho en lo cual también me mueve, tomando un poco lo de Cintia.
Estaba pensando en esto de la cualidad, ¿no? Del pragmático o de lo que fueras. ¿Cuánto puede tener que ver el trabajo del analista con generar un complemento? Esto que decías, Vero, ¿no? O sea, digo, sí, ¿cuánto estamos trabajando? En una época yo le decía armar un aparato un poco menos prolijo, pero que pueda significar, que pueda darle cualidad después a esos contenidos, que no sé si en la época de Freud eran más contenidos, pero por lo menos estaban más explicitados en las temáticas, ¿no? Entonces, digo, hay algo de la construcción de la subjetividad que me parece que justamente en relación al desvalimiento es lo que vamos a acompañar. Mónica sabe lo que es. Bueno, un placer volver a estar. Empezamos a abrir el año, esta mesa. Quería preguntarte, este uso que haces de la palabra trastorno, ¿no? Uno lo podría tomar como el DSM, como la manera de sacar las categorías psicopatológicas, ¿no? Entonces, todo el trastorno. O recuperar esta dimensión más metapsicológica, como le aporta Silvia Reichmann cuando habla del trastorno frente a la no aparición de la reflexión, ¿no? Y en ese sentido, también tomar el nombre del ciclo, ¿no? Lo actual en el descubrimiento, o lo que planteaba Norberto, como ponernos como propuesta, ¿no? Que nos lleva a pensar y a problematizar esto de lo evidente, ¿no? No estamos hablando de la actualidad del desvalimiento, sino de cierta categoría del procesamiento psíquico que tiene que ver con la escasez de recursos simbólicos, etc. Bueno, quería ajustar estas cuestiones. Gracias, Moni. Ahora vamos a escucharlas un ratito. No sé quién quiere empezar, chicas. Estela, dale. Si me Buenísimo. acuerdo la gordita. Bueno, yo diría que en un reduccionismo, ¿sí? Tenemos dos aristas fenoménicas. Una es las dimensiones del desvalimiento psíquico, en donde podemos ubicar toda la línea que hay de angustia, ansiedad, ataque de pánico, esas consultas así que tienen algo de la urgencia, de la emergencia, así que por ahí nos llaman angustiados, que necesitan otra sesión, que necesitan hablar, ¿no? Hay algo de eso, pero también hay mucho de lo otro que lo trajo mi compañera excelente Verónica, de lo que has traído, porque, digamos, ella toma algo de la actualidad, pero resulta esta pequeña línea. Es el punto en donde no se retrocede frente a aquello, ¿no? Que podría tener el valor de la calificación, el atributo de error, que permite que justamente uno retroceda frente a esa presentación, diría, frente a esa presentación que hace que podríamos hacer una escala de acting, si ustedes quieren, ¿no? En donde efectivamente no se retrocede. Ahora, por suerte nos consultan. Y ahí hay una demanda de hacer algo con eso. La persona que yo comentaba recién me fue derivada por estrés postraumático. Diagnóstico que yo no podía en ese momento solventar, porque efectivamente no había ningún estrés postraumático. Había acontecido una situación grave, casi mortal, que no había producido ningún freno. Efectivamente, la muerte puede no ser un freno y alguien puede estar entregado a una pasión amorosa devastadora, por supuesto. Pero nos consulta, hay una demanda. A mí, digamos, aunque no esté clara
de entrada a la cuestión, si sigue viniendo, bueno, yo lo tomo como una demanda y habrá que poner en forma. Para mí la oportunidad de ponerlo en forma, que no sabía, por supuesto, en ese momento, era la exhibición, la mostración de los objetos, en donde hay en transferencia me implicaba. Entonces era si el analista se va a prestar o no se va a prestar. En donde efectivamente está en juego la neutralidad analítica, pero en donde, bueno, uno va a ver si se va a prestar a ese horror o no se va a prestar. Yo no me presté, por supuesto que podría haberse ido, pero había una demanda de que yo me prestara a ser cómplice, en algún sentido, de no horrorizar. Y son apuestas. A veces salen, a veces no salen. Respecto del tema del trastorno, a mí me parece que es un término muy importante, por eso yo me interesa interrogarlo, digamos, ¿no? Porque uno podría decir que universalmente estamos todos trastornados, hay un trastorno de entrada que nos constituye como sujetos, no hay sujetos sin ese trastorno, ¿no?, inicial, ¿sí?, de pérdida de objetos, como lo quieran llamar, de desencuentro, como quieran. Ahora, después está lo que en cada uno aparece como la figura, cómo se figura ese trastorno universal. Ese trastorno que es universal, yo creo que en cada uno hay una respuesta de sutura, por decirlo de alguna manera, a eso. Si alguien nos consulta, quiere decir que ahí algo vale como trastorno. A mí lo que me resulta complicado es el término post. Pasó una situación catastrófica, tenemos un hecho traumático. Entonces me parece que desde el psicoanálisis nosotros podemos decir, si hay alguien que da cuenta de algún modo que eso tuvo un efecto traumático, luego eso fue tal. Pero a ver, nosotros nos consultan mucho, por ejemplo, como si hubiera un tratamiento preventivo. Les habrá pasado a todos. Se separan los padres, el chico tiene que ir a análisis. Tratamiento. ¿De cuándo? O sea, sostiene cuestiones muy básicas de la clínica, ¿no? Que es muy común suponer que, digamos, hay determinado hecho que va a ocasionar determinado efecto nocivo. No lo sé. Ahora, por supuesto, los padres no estaría además que hagan una consulta para orientar, a ver cómo van a intervenir en relación a hacer por esa separación. ¿Por qué no? Pero hay varios pasos previos antes de suponer que un niño tiene que ir a un análisis. Ni modesto entender. Bueno, no sé si respondí. ¿Pero? Sí, yo justo estaba planteando eso en relación a los niños chiquitos, porque a nosotros nos pasa, a muchos de nosotros nos pasó al revés, justamente, tener que tener que destraumatizar a los padres, en todo caso, que ya venían pensando que el niño tenía un trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía, estaba nieta de chicas de 2 años y pico, 3 años y algo, que tenían poco lenguaje verbal, poca tolerancia a la frustración, cayeron al jardín después de estar 2 años guardaditas y demás, ¿no? Y el colegio, o sea, destaco que el colegio tiene que intentar hacer una prevención, pero, digamos, hay muchas veces que pasa eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tratar? No vamos a hacer nada, ¿no? Porque, digamos, muchas veces al revés, es hacer trauma de una situación de desarrollo, ¿no? O incluso en chicos en tratamiento, sí, pero nos vamos a mudar o va a pasar algo. ¿Hacemos una reunión por esto? Entonces, no seamos fabricantes de traumas que forman parte de cosas de la vida, ¿no? Es decir, esto, a mí sobre todo con chicos en pandemia, había otro chico también que jugaba mucho los videojuegos, 5 años, decía que escuchaba voces en el pasillo, me da miedo, escucho voces. Y también, vamos a verlo, vamos a hablar con los padres, y no era un pacientito psiquiátrico, ni de casualidad, ¿no? Entonces, hay algo que también tiene que ver con la sobreinformación, ¿no? Que
con la cual cuentan los padres, donde, claro, si vos agarrás el DSM-4 o le preguntás a alguna inteligencia artificial, o sea, que también está empezando a ocurrir lo que le está pasando al chico, los papás vienen con una sobredosis de información, con poco contexto, ¿no? Que genera muchísimas dificultades, ¿no? Se puede pensar sin moverse. Yo, digamos, por un lado, lo que estoy notando en el consultorio es que los niños manipulan muy pocas cosas. Es decir, me doy cuenta que no compro plastilina prácticamente, que no compro témperas, que ahora tampoco usan el pizarrón, ¿no? Es decir, que hay algo en lo que es el uso del cuerpo, ¿no? Como un procesamiento más acompañado, más trabajado, con lo que el trabajo psíquico, ¿no? Como decía Sebastián, que hace al crecimiento del aparato mental, que está como muy detenido, ¿no? Entonces hay pocas manos en la masa, ¿no? Con una sobreestimulación de lo que son lo visual necesario, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Sí, hay muchas personas que se están anotando, con lo cual vamos a ordenar un poquito. La próxima, Marta, después Graciela, después las intervenciones de internet que las lee Patricia allá, ¿sí? Y después José. Marta de Justi, perdón, Ezequiel. Preséntense antes de hablar. Bueno, buen día, también muy contenta de estar aquí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, iniciar el ciclo científico con nuestra nueva secretaria científica, felicitaciones al equipo. Muy bueno. También a la mesa, la verdad que interesantísimo, interesante su pregunta, Estela. Y bueno, acuerdo con ambas respecto de que estamos más trabajando sobre los funcionamientos o sobre la construcción de la máquina del aparato de pensar pensamientos, o sea, de la posibilidad, porque creo que eso es un movimiento muy fuerte, que sacan de la pared, o sea, que crea el movimiento, porque en realidad no es que no hay movimiento, sino que hay una cuestión donde no se significan los movimientos. Me pregunto si esta dificultad con el aparato de pensar pensamientos no tiene que ver con la violencia extrema casi sin velar, o sea, muchas cosas que no se pueden construir como veladura. Pero quiero solamente hacer un comentario con respecto a lo que dijiste, Diego, que hay una enorme patologización actualmente. Por supuesto que debemos pensar que hay motivos absolutamente económicos en esto, ¿no? En la cuestión de los laboratorios. Entonces, todo está patologizado. Cualquier situación por fuera de algo que se supone común es una patología. Las escuelas mismas lo detallan con este famoso, ¿cómo se llama? Testeo autístico, es decir, todo le pone un nombre que ya implica una patología. ¿Cómo? Y la aumenta. Bueno, no, esto quería poner de manifiesto porque es una característica de la época. Entonces, poner a una persona, volver al sujeto, es esencial. No ontológicamente esencial, pero es fundamental. Graciela Zainsky. Bueno, Graciela Zainsky, ¿me escuchan? No, porque yo no puedo. ¿Más fuerte? Endereza el micrófono. ¿Ahí? Ahí suele escucharse mejor, sí. Bueno, me voy a sumar a la alegría de estar en presencia y en una casa que quiero mucho para pensar psicoanálisis con colegas y amigos.
Voy a tratar de ser breve, me hicieron pensar mucho, cosas que es bueno, creo que en esta época más. Al principio, al escuchar a Estela, me movilizó y lo primero que escribí fue, está haciendo un elogio del trauma, ¿no? Como la pregunta que hice entre el tratamiento psicoanalítico como oportunidad para que algo funcione como traumático, ¿no? Y la verdad que me incomodó, pero una incomodidad que me generó pensamiento, con lo cual también me parece que es valioso. Y tenemos mucho trabajo los psicoanalistas en esta época, porque Freud trajo los dos tiempos del trauma. Entonces, creo que el trauma al que nos referimos hoy en día con tanta intensidad es la falta de procesamiento y de un segundo tiempo que resignifique lo que acontece, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerle a las dos y también el equipo de Verónica tan literario, tan moderno, tan contemporáneo con lo que pasa hoy en día con la tecnología, ¿no? Y los chicos, en nuestro futuro. Así que nada, muy agradecida. Ahora vamos a darle lugar a la gente que está preguntando en internet. Patricia, no me voy a leer. Bueno, en este caso Sonia Stein pregunta. Dice primero, muy interesante, gracias. Para la segunda ponente, Verónica, si puede referirse a los aspectos adictivos que suelen darse ante esos estímulos virtuales, ¿serían situaciones dolorosas o evaluativas para el paciente que al mismo tiempo busca activamente? ¿Podría referirse más a esa dependencia? Bueno, bien, eso es lo que tuvimos. Y ahora José Sarnadas. Buenos días, soy Bernardo Llore. Por gracias por estar pensando acá todos juntos. Quiero recalcar esto. Mucho orgullo para... Fuerte, José. Para nuestra secretaria científica, fue seguro de este año. Y quería preguntarte, ella, si vos recibes un sujeto o recibes un diagnóstico. Porque cuando aparece el post traumático me acuerdo de muchas películas de Estados Unidos. Quería preguntarte qué dijo el paciente, de qué motivo de consulta él tuvo experiencia. Bueno, yo me quedo con un montón de interrogantes y entiendo que muchos también, ¿sí? No voy a preguntar lo que yo quería preguntar, les voy a dar la palabra a las expositoras en nombre de terminar 12:30, 12:35. Así que 5 minutos para cada una, ¿sí? Empezar. Gracias por la pregunta. Sí. Yo recibo diagnóstico. Alguien, digamos, porque ustedes saben que en general cuando suceden estas cuestiones va al hospital y en el hospital se llama a la policía. Y por lo cual que no haya hecho la denuncia es un dato. Y desde ahí, digamos, hay intervención psiquiátrica y la persona que lo atendió me lo derivó por fuera del circuito de atención del TAM. Entonces llega a mi consultorio particular, que eso también es un dato. Claro. Porque podría no ir. Claro. Más si tiene que pagar, ¿no? Entonces ya ahí hay una diferencia entre la derivación y quien consulta. Quien consulta es el que va a desplegar, digamos, algo que posibilita que yo pueda intervenir de otro modo. Pero efectivamente yo recibí diagnóstico que no puedo verificar. A pesar de que estaban todos los indicios, porque imagínense, alguien que cuenta una situación de esa índole, uno supone que ahí tiene que haber una secuela que lo haga retroceder. Eso es lo que no hubo. Y permitió, en algún sentido, a partir de cuestiones que yo les comenté, que pudiera historizarse, como usted dice,
o ubicar el segundo tiempo, o la función de Rebelli, de acuerdo a donde nos apoyemos. Podríamos repensarlo, ¿sí? Ubicar su actividad en la búsqueda de estas situaciones de diversa índole. Por supuesto, creo que esta fue la gota que bajó el vaso. Pero bueno, no sé si lo tomo. Sí. Pues, habría muchísimo para decir. Yo lo que haría es, por un lado, separar, digamos, lo que es consumo de lo que es consumo problemático, como podríamos decir, ¿no? En ese sentido de las redes. Y ahí creo que hay una primera diferencia respecto de son quienes juegan y quienes usan las redes sociales, ¿no? Hay algunos pacientes, uno ve que en las redes sociales operan como una especie de prótesis lógica, ¿no? Que necesitan retroalimentación permanente, sea como consumidores pasivos o como productores, ¿no? De situaciones, mientras que en el término, en lo que son los juegos, a mí por ahora me ha tocado ver como dos grandes grupos, los que postergan lo que son las tareas de la realidad y los que están más ligados a un repliegue de la interacción social directa. Esas son las cuestiones que uno más ve en la clínica, ¿no? Las tecnologías están para quedarse. Antes los chicos hacían zapping, antes de eso los adolescentes hablaban 100 años por teléfono y los padres se quejaban, ¿no? Pero sí, digamos, estas tecnologías diseñadas más para el mercado tienen como una cierta intención de construir de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, de construir un apego, digamos, muy significativo y que desde ese punto de vista yo creo que marca cierta diferencia con otros divertimentos previos, ¿no es cierto? El santo algoritmo, ¿no? Produce un consumidor. Sí. Bien. Bárbaro. Genial, estamos terminando en tiempo, cosa que no, todavía nos quedan unos minutos. Voy a plantear una pregunta que si tienen ganas me la contestan y si no, queda porque es la pregunta, digamos, para mí es la pregunta que yo siempre me hago una pregunta que sigo todo el ciclo y esta es la pregunta de este año. Bueno, justamente, si estas cuestiones que plantearon como traumáticas o como previas a la instalación de la represión, trastornadas, ¿cómo lo piensan ustedes en relación al término tan preciso que Freud usa, que es lo actual? ¿Sí? Esa es mi pregunta, si tienen ganas me la contestan y a ver si tienen tiempo. ¿No? Pues, como quieran. Mira, yo estoy una tirana del tiempo, pero bueno. Yo vine a obedecer. Ser invitado. Bueno, para mí el tema de las neurosis actuales es genial, debo decirlo, porque el planteo que Freud hace de la neurosis de angustia lo recupera en la Inicio sin angustia, cuando habla de una perturbación económica que carece de contenido psíquico, que me parece que es el tema, digamos, ¿no? Cuando no hay una representación, cuando no hay algo identificable, nombrable, que permita orientarse. O sea que el momento de yo tomo de la neurosis de angustia porque creo que tuvo un desarrollo, lo que es una invención de Freud. Me parece que el tema es que cuando se carece de orientación, efectivamente, no hay ni posibilidad de huida. Es decir, que la neurosis de angustia, la angustia, lo que permite es justamente retroceder aterrado, toda angustia es fóbica, o permite alguna señal, pero en el punto de la emergencia de la angustia es justamente lo que podríamos ubicar como neurosis traumática. Y lo que nosotros estamos hablando es que hay casos en donde ni siquiera eso opera, que ya es, ¿no? Como decir, Freud, la última trinchera también Entonces, ahí nosotros vemos, o por lo menos es lo que a mí me hizo interrogar, personas lanzadas a lo peor, y en una repetición
que no logra producir una dimensión que los interrogue. Pero si vienen, nuestra función es que haya ahí alguna pregunta, porque viene con una respuesta frente a una pregunta no formulada. Y que es su respuesta, digamos, conductual, la conducta. Entonces, digo, me parece que la apuesta es que si hay una consulta, es transformar eso como pregunta. Es la pregunta que hizo Verónica, ¿cómo piensas aprender? Esta es la respuesta. Pero a una pregunta no formulada. Nuestra función es leer ahí una pregunta no formulada y devolverla como pregunta. Gracias. 4 palabras. 4, ¿podés? Mira, No, son 5. 5. Vértigo, sobreestimulación e inestabilidad, ¿no? Que operan en contra de construir una temporalidad que haga una narrativa, ¿no? Y que desde ese punto de vista nos constituya como sujetos. Entonces, eso me parece que es lo actual de la neurosis actual. Bueno, vamos a... Invitarnos para el miércoles próximo a las 11 por los mismos medios que estuvimos hoy, presencial, virtual. El miércoles próximo va a estar el curso superior de psicosomática, ¿sí? Y el siguiente miércoles el curso superior de niños y adolescentes, ¿sí? Así que los esperamos. Gracias.